supone que me dijeron que el tema para esta plática con ustedes sería mi trayectoria artística, mi vida. Entonces les empezaré a decir que yo tuve una niñez triste. Hasta los 6 años yo creí que me llamaba Cállate. Mi mamá se había ido al mercado y me tuvo que tener mi tía. Esto lo estoy diciendo porque cuando tomé un curso de hablar en público, me dijeron los maestros que había que empezar con un chiste. Así que ya les administré el chiste, les agradezco que se hayan reído y ahora sí ya podemos empezar a platicar. Bueno, yo pertenezco a una familia de clase media. Mi padre era dentista, mis tíos eran doctores, abogados, ingenieros, y yo estuve predestinado a ser también un profesionista. Y en mi familia decretaron que yo tenía que ser médico. Entonces yo estudié, fui muy obediente y estudié el primer año de medicina. Nada más que pasó algo muy especial. Me enamoré de una bailarina de ballet. Y entonces yo andaba con el grupo ese de ballet clásico, andaba yo de groupie, como dicen ahora, andaba yo consiguiéndolos a todos lados y porque quería cenar todos los días con mi novia. Entonces un día, después de ver todo ese mundo en que estaban, yo me di cuenta que era mucho más divertido ser bailarín de ballet que médico. Entonces decidí hacerlo, dejé la carrera y me metí al ballet. Me puse mis mallitas y no, zapatos de punta no, porque son las mujeres. Y entonces me metí a estudiar y empecé en el ballet. Y mi madre, que esperaba que yo fuera médico, pues ya se imaginan ustedes, puso el grito en el cielo. Y más cuando un día me fue a visitar al camerino y estaba yo acompañado de 28 bailarines gay. En ese tiempo no había tanta aceptación y tanta libertad como hay ahora, pero ya se imaginarán. Y no me lo perdonó mi madre por muchos años, pero yo le dije, no te preocupes, yo te voy a traer un título. Entonces durante 5 años fui bailarín de ballet y llegué a ser un bailarín importante del grupo, bailé Lago de Cisnes y todos esos clásicos de ahí del ballet clásico. Y entre tanto empecé a estudiar cine con puros maestros particulares que yo me conseguí, que tuve grandes maestros que les agradezco muchísimo todo lo que me enseñaron, porque en ese tiempo no había escuela de cine. Pero por fin me gradué de cine con todos esos maestros y mucho después pues, estudié una maestría en UCLA y después estudié pantomima en París con los maestros de Marcel Marceau, Etienne Dacruz y Jacques Lecoq. Y por fin ahí me formé como artista. Entonces, ya que me sentía yo bien para empezar a actuar, entonces empecé a trabajar en el cine porque ese era mi sueño. Empecé a trabajar como actor en muchas películas. Y en el ballet había otro bailarín que también le gustaba muchísimo todo el arte popular, como a mí, que se llama Sergio Corona. Y con él fundamos un dueto, que muchos de ustedes se acordarán, que se llamó Corona y Arau. Y nosotros trabajamos como actores principalmente y como bailarines en muchas películas. Yo en ese tiempo hice una primera película que se llamó Caras Nuevas, pero no me dejaron dirigir porque en ese tiempo los directores de antes de nosotros tenían cerradas las puertas para la gente nueva, cosa que se hace mucho en todas las generaciones, y no nos dejaron entrar hasta muchos años después. Así que hasta muchos años después yo ya pude dirigir mi primer película. Pero antes que eso, como actor y como mimo, empecé a hacer un one-man show o ¿cómo dicen? Un espectáculo unipersonal, es decir, estaba yo solo en escena por 2 horas con una cortina atrás de pantomima. Y eso tuvo muchísimo éxito. Yo presenté el espectáculo en París en un teatro que es muy importante, que se llama la Comédie des Champs-Élysées.
y tuvo muchísimo éxito. Y después vine a México y estuve en un teatro que ahora se llama el Teatro de la Ciudad, pero que antes se llamaba el Teatro, ¿cómo se llamaba? Esperanza Iris, que era una gran artista. Y después hice 4 conciertos en el Palacio de Bellas Artes. En el último concierto, al finalizar, ya ven que hay la costumbre en el teatro de que los amigos al terminar la función se van al escenario, al camerino y lo felicitan a uno, etc. Y entonces yo estaba con mi madre en el camerino y oímos una voz de hombre que decía: ¿dónde está ese niño genio? Esa voz de hombre era de María Félix y así hablaba. Y, perdón, y venía acompañada por uno de los más grandes intelectuales de México, que era Salvador Novo. Y entonces venían a felicitarme, entraron al camerino, María me abrazó, me besó y le presenté a mi madre. Entonces la felicitó a ella, le dijo que debería sentirse muy orgullosa, etcétera, etcétera. Y entonces mi madre ese día ya me perdonó. Entonces yo le dije a María: oye, pues si fuera yo torero, tú me diste la alternativa, ¿no? Como quien dice. Entonces todo empezó cuando de pronto abrieron las puertas del cine en México y ya tuvimos oportunidad. Yo en ese momento dejé toda mi vida, que fueron cerca de 18 años de teatro, en la última etapa con la pantomima, y ya me regresé a México a hacer lo que más me gustaba toda la vida, que era el cine. Entonces entré por fin, hice mi primer película que se llamó El Águila Descalza y pues tuvo muchísimo éxito, ganamos un montón de Arieles, saben que el Ariel es el Oscar mexicano, y tuvo mucho éxito, y hasta la fecha es una película que es lo que se llama culto, es decir, que es como clásica. Entonces esa fue la primera película. Cuando yo estaba empezando cuando ya tenía el dinero que una persona muy, pues Dios la bendiga, me dio un cheque para hacer la película, entonces yo estaba preparando mi película como El Águila Descalza, y entonces llegó un director norteamericano muy importante que se llamó Sam Peckinpah, que es de los grandes, y que hizo una película, venía a buscar en México actores, a hacer el casting, como se dice. Y esta película se llamaba The Wild Bunch, la pandilla salvaje. Entonces él vino a México, mi agente me mandó con él, me entrevistar. Entonces él se enteró de que yo era una persona que estaba interesada, un joven que quería ser director y que estaba a punto de hacer su primer película. Por cierto, con el cine dicen una frase, ¿no? Dicen que todas las películas son difíciles, excepto la primera, que es imposible. Y la verdad, con la ayuda de una persona una especie de benefactor del arte, que me regaló el dinero para hacer la película. Bueno, no me la regaló, me prestó el dinero, luego lo recuperó porque tuvo mucho éxito. Entonces, gracias a eso, yo empecé bueno, entonces estaba con lo de Peckinpah. Peckinpah me contrató como actor en esta película. Entonces, después la hicimos en la frontera, en Torreón, Coahuila. Como era americana, en Parras, Coahuila, Parras. Y los americanos decían Paris y creían que era Paris, France. Pero bueno, entonces ahí es un western maravilloso, es una película clásica, el mejor western que dicen los críticos, que es el mejor western que se ha hecho. Yo creo que ustedes lo deben buscar y verla porque es una maravilla de película. Y ahí, en esa, hice un papel muy bonito y gustó mucho mi papel. La película se estrenó en Hollywood y fue un gran éxito. Y cuando llegamos a filmar, cuando yo llegué a filmar en Parras, Coahuila, llegando, me enteré de que habían dos restaurantes distintos, uno para los americanos y uno para nosotros. Ellos comían puro bistec y nosotros puros frijoles. Entonces me enojé muchísimo y me fui a hablar a la asociación de actores, a la ANDA,
Y dije, ¿cómo es posible que ustedes permitan esto, que nos vengan a discriminar en nuestro propio territorio, etcétera, etcétera? Bueno, armó un escandalazo. Y se arreglaron las cosas, al día siguiente ya quitaron nomás todo y nomás había un restaurante para todos y todo. Pero yo estaba sentado en una piedra esperando que entrara a trabajar y entonces llegó el director, Sam Peckinpah, y me dijo, ¿Are you the revolutionary? Y le dije, yes. Y dice, bravo. Y entonces le encanté y desde ese momento me empezó a proteger y me adoptó y me nombró su discípulo. Y yo tenía un contrato de 4 semanas y me estuvo ahí 14 semanas. Y yo, que pues era muy joven y no sabía el maravilloso regalo que estaba yo obteniendo, que era que este genio me diera tantas enseñanzas, ¿no? Pues yo estaba pensando en mi película, yo quería regresarme a México para hacer El Águila Descalza. Entonces, pues en fin, ya me regresé a México, hice El Águila Descalza. En Estados Unidos, como les digo, la película La Pandilla Salvaje fue un súper éxito y me abrió a mí las puertas del cine americano como actor. A partir de ahí empecé a trabajar muchísimo. He hecho muchas películas. Entre las más importantes, ¿se acuerdan de Romancing the Stone? Que aquí se llamó Dos bribones tras la esmeralda perdida, unos títulos horribles que les ponen en las películas. Entonces, con Michael Douglas, y era una comedia que fue gran éxito. Después hice otra, bueno, muchas más, pero la última fue Three Amigos, donde yo hice un personaje fantástico que se llama El Guapo, ¿recuerdan de él? Y yo recibí, el director se llama John Landis, y los actores, los 3 amigos eran Steve Martin, Chevy Chase y Martin Short. Y entonces yo estaba en México, y yo era amigo de John Landis, el director, y me mandó el libreto. Entonces yo lo leí y le llamé a John y le dije, oye John, ¿ya te diste cuenta que el personaje del Guapo es tan buen personaje que se va a robar la película? ¿Ya te diste cuenta? Dice, sí, por supuesto. Oye, y Steve Martin y Chevy Chase y Martin Short, ¿ya se dieron cuenta? Dice, no se han dado cuenta y no les digas. Y en efecto, modesta parte, el Guapo se robó la película, ¿verdad? Y como ustedes saben, en Estados Unidos el Guapo es el personaje favorito de toda una generación. Sigue hasta la fecha siendo campeona en ventas de DVD, de Blu-ray, etcétera, etcétera, y ya tiene casi 15 años, ¿no? Más, ¿no? Creo que más. Entonces, eso es lo que yo hice en cine en Estados Unidos. Pero yo me di cuenta de una cosa. Acuérdense que ahora los latinos, que ahora nos llamamos así todos, gracias a Trump, ahora todos estamos muy unidos. Antes éramos los mexicanos y los guatemaltecos y los salvadoreños. Ahora somos los latinos. Gracias a él hay que darle las gracias. Esperamos que Dios nos tenga. Entonces, en ese tiempo yo me di cuenta que siempre me daban papeles secundarios y siempre de malo, de villano, ¿no? Entonces yo me las arreglé para que mis villanos fueran adorables. Entonces ya con eso medio me salvé. Pero me di cuenta que no la iba yo a hacer como actor, es decir, en plan estelar y todo, como ahora lo estamos empezando a hacer los actores mexicanos que ahora están empezando a ser protagónicos. Entonces dije, pues tengo que encontrarle la forma, ¿no? Entonces en ese tiempo yo conocí a Laura Esquivel. Laura Esquivel en ese tiempo era mi futura ex esposa. Y entonces estábamos casados y ella empezó a tomar unos cursos de cómo escribir guiones de cine conmigo, y tenía una astróloga que se llamaba Giovanita, que algunos de ustedes los han visto, porque tenía un programa de televisión. Y entonces Giovanita, Laura
adoraba a esta astróloga y hacía todo lo que ella le decía y dependía totalmente de ella. Entonces ella le había dicho desde hace unos años que ella estaba predestinada a escribir una novela. Y entonces Laura me decía, pero insiste Giovanita, pero yo no sé escribir novelas. Dije, bueno, pues haz la novela, no sé cómo, pues, tú sabes cómo escribir guiones, escríbelo con la misma técnica de un guión, al final de cuentas es una obra dramática igual. Entonces, entonces empezó, y dice, ¿pero qué? ¿Cuál es el tema? Digo, bueno, ya lo encontraremos. Entonces un día me estaba enseñando unos libros, unos álbumes de fotografías de su familia. Y entre ellos me enseñó a Tita, su tía abuela, y me contó la historia, que la mamá era terrible y que no la había dejado casar con el amor de su vida para que se quedara a cuidarla cuando fuera vieja. Entonces dije, pues aquí está la historia, está fantástica, ¿no? Porque es lo que yo busco en una película, que sea local y universal, que sea local, que sea mexicana, para que tenga todo el sabor de lo mexicano y del exotismo de lo mexicano y lo folclórico de nuestro que gusta tanto en el cine, y al mismo tiempo que sea universal, que tenga un tema que pueda suceder en cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier tiempo. Y entonces era perfecto porque es la historia de una madre abusiva y de una hija rebelde. No hay nada más universal que eso, ¿verdad? Entonces dije, pues lo que vamos a hacer es que escriba ese libro con la técnica de guión y de paso hacemos la película. Entonces otra cosa que me preocupaba mucho en ese entonces era que nuestro cine, el cine mexicano, no se pagaba en las taquillas, se perdía dinero todo el tiempo porque nuestro cine era el 4% entonces del mercado mundial, era muy poquito. Entonces estaba yo buscando la manera de romper con la que le llamamos la cortina de nopal y brincar al mercado mundial. Entonces me di cuenta que esa también tenía el potencial de serlo. Entonces nos pusimos a trabajar en eso. Laura escribió el guión, entonces yo me vine aquí a Estados Unidos y vi a todos mis amigos, yo conocía ya mucha gente, y todos me rechazaron, que era en español, que en ese tiempo Hollywood no aceptaba las películas subtituladas, y además no tenía estrellas norteamericanos, todos mis actores eran jóvenes actores y actrices, que eran sus primeros trabajos. Lumi Cavazos, que hizo el papel de Tita, acababa de salir de la escuela de arte dramático. Entonces regresé y entonces me puse a conseguir el dinero y hipotequé mi casa, a mi abuelita, a todo el mundo en la familia. Y entonces hice la película que costó $2 millones, que en ese tiempo era exageradísimo porque una película mexicana costaba $300,000, $350,000. Y todo el mundo me decía, estás loco, estás desquiciando el mercado. Pero yo sabía que aunque tenía los dos esos recetas de cocina, que era lo local y lo universal, también habría que darle un acabado profesional para que pudiera competir en la Liga Mayor. Entonces, por eso costó $2 millones, que para México era inmenso. Hicimos la película, que luego tuvo un look de $10 millones, y con muchísimas dificultades, porque le buscamos por todos lados, ¿no? Entonces nos fuimos a hacerlo en la frontera, en un pueblito que estaba en la frontera un pueblito de Coahuila que estaba en la frontera con Estados Unidos. Y estuvimos ahí en un lugar como aislados, como 2 meses, y estuvimos filmando. Y nos pasaron tantas cosas, teníamos tantos problemas, que un día estaba yo, incluyendo, ¿saben qué? Que a Laura le dio un derrame cerebral y tenía un coágulo del tamaño de un limón en el cerebro. Entonces estuvo a punto de morirse.
Yo la llevé a San Antonio, Texas, y iba todos los días a verla. Manejaba 2 horas de ida, 2 de regreso, después de filmar. Y así estuvo como un mes. Nos pasaron muchísimas cosas. Entonces un día estaba yo viendo la televisión a las 4 de la mañana sin poder dormir y vi un reportaje sobre la película Lo que el viento se llevó, que también tuvo un montón de problemas. Se suspendió 3 veces y la actriz, que era inglesa, no le gustaba volar y cada vez se regresaba a Inglaterra en barco y tardaba un mes en llegar. Y luego ya cuando resolvían los problemas volvía otra vez en barco. Fue terrible. Y después fue la película más taquillera en la historia de Hollywood durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo le decía, ay, Dios mío, y nosotros ya estamos pasando la primera parte de todos los desgracias, ahora que nos pase la segunda, ¿no? Y la verdad que nos hizo caso Diosito, y realmente lo que pasó fue que yo filmando la película, ya terminada la película, la traje de nuevo a Hollywood y otra vez me la rechazaron, terminada la película. Todo el mundo me la rechazó, porque no había actores americanos, porque estaba en español, etcétera, ¿no? Entonces, pero una señora ahí maravillosa me compró la película. Me dio muy poco dinero, pero era la única opción que yo tenía. Me compró los derechos, ¿saben? No se venden las películas, se venden los derechos de distribución. Y lo compró y se la llevó a Hollywood, perdón, al Festival de Cannes. Y entonces alquiló una salita 2 días. El primer día fueron la mitad de gente, se llenó la mitad, etcétera. Y bueno, pues más o menos estaba ahí viendo la cosa. Ella y yo estábamos comiendo las uñas afuera a ver qué iba a pasar. Entonces de repente vimos a 2 chinos que salieron corriendo, se fueron y nos fuimos furiosos, ¿no? Pinches chinos, dijimos nosotros. Ahora, ¿por qué se van? Que resultó que no eran chinos, que eran coreanos. Ya ven que para nosotros todos son iguales. Y entonces eran benditos coreanos, ¿no? Porque se salieron para ir a comprar la película y ni siquiera habían terminado de verla. Entonces, pues eso nos levantó el ánimo. Y al siguiente día, en la segunda función, estaba ya lleno. Se corrió la voz. Entonces, de ahí salieron todos y al día siguiente tuvimos 32 ofertas. Así que cuando me dicen a mí que en qué consistía el éxito de Como Agua para Chocolate, les decía yo, los reporteros me preguntaban, les decía yo, miren, la explicación más racional que les puedo dar es que fue un milagro, la verdad, porque de repente empezó todo, ¿no? Después se estrenó en 2 cinitos y después empezó a tener un éxito aquí en Estados Unidos, un cine en Nueva York y un cine en Los Ángeles. Después llegó a tener 350 cines, metió en taquilla $46 millones. Por supuesto, no todos fueron para mí, porque a uno le toca nomás el 10, el 15%, pero fue suficiente para pagar la película, si no, ahorita me irían ustedes a visitar a la cárcel, ¿no? Pero afortunadamente eso pasó y ganó 56 premios internacionales. Representó a México ante los Óscares, pero en ese tiempo no tuvo suerte porque casi estuvo por ser nominada, pero no, porque pues era en español y eran otros tiempos, ¿no? Y ahorita, bueno, estuvo aquí en los Estados Unidos, bueno, en los Estados Unidos hizo $22.5 millones, que en ese tiempo a $4 la entrada, ahora vale 16 en Los Ángeles. Entonces a $4 estuvo teniendo el récord de la película extranjera más taquillera durante como 10 o 12 años. Y luego me quitó el récord una película de mi colega, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, el que hace películas de horror, ¿cómo se llama? El Toro. Sí, exactamente. Guillermo del Toro. Así que me dio mucho gusto, pero me ganó como por $5 y me quitó el récord. Me quitó el récord, pero hasta la fecha, Como Agua para Chocolate es la película en español más taquillera en la historia del cine. Entonces, imagínense, entonces se nos cubrió el milagro, ¿no?
Ahora, la Yomanita ¿cómo se llama? Decretó, no, ¿cómo se llama? Predijo todo lo que pasó, inclusive el divorcio después. ¿Y saben qué nos divorció? Se van a asombrar, el éxito. Cuando la gente tiene un éxito tan grande, pues se sube uno, es como si subieran un ladrillo y se marea, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el éxito separa a muchas gentes. Pero seguimos siendo amigos, tenemos una hija en común, no, dos hijos, una hija que se llama Sandra y Como Agua para Chocolate, que es nuestra gran hija. Entonces, ese fue el principio de todo. Ahí me aceptó Hollywood como director. Ahora ya saben lo que ha pasado. Me da mucho gusto que esa película tuvo el destino, porque para mí las películas son como los seres humanos que tienen su propio destino. No importa qué tan buenas o tan comerciales sean, pero tienen su propio destino cada una de ellas. Y esta tenía ese destino maravilloso, ¿no? Entonces esta película abrió las puertas al cine mexicano y al cine en español, al mercado mundial. Y además pavimentó el camino para que a mis maravillosos colegas, Cuarón, Iñárritu y del Toro, estén haciendo ahora lo que está haciendo, ¿no? Claro que ellos, aparte de que hicieron películas y que están haciendo películas maravillosas, porque no hay que quitarles ningún mérito, al contrario, yo los admiro mucho y estoy muy orgulloso de ellos como mexicano y como cineasta. Ellos tuvieron un poco más de suerte que yo, porque ahorita la situación era diferente. Obama necesitaba mucho el voto de los latinos. Entonces eso influye de alguna manera. Yo soy parte de la academia y estoy en el grupo de cineastas que escogen la película extranjera. Entonces yo sé cómo es la intrículis de allá adentro. Y es muy, ese premio del Oscar es muy político. Hay el Oscar para la película extranjera, ¿no? Y en este caso no eran películas extranjeras, pero eran extranjeros, eran mexicanos como yo. Entonces, en este caso también influyó eso que les digo, ¿no? Pero eso, repito, no les quito el mérito porque sus películas son realmente maravillosas, ¿no? Y luego eso también ha abierto el camino para todos los actores y todos los escritores y más que nada para la persona que yo elegí para hacer mi película, para fotografiar mi película. ¿Ustedes saben quién fotografió Como Agua para Chocolate? Se llama Emanuel Lubezki, que le decimos el chivo porque tiene el pelo así como yo, nada más que más largo. Y ¿saben quién fotografió mi película? La primera película americana como director, que fue su primer película americana, que se llamó Un paseo por las nubes, Emanuel Lubezki. ¿Y quién fotografió las de Cuarón, las de Iñárritu? Emanuel Lubezki. Es el mismo fotógrafo. Yo lo descubrí desde que empezó su carrera, estaba recién salido de la escuela de cine. Y después de eso se hizo tan famoso que ya nunca más pude trabajar con él, porque siempre estaba ocupado. Un fotógrafo trabaja todo el año, en cambio un director, yo me tarda 4 o 5 años en hacer una película. Y cuando ya estaba listo, él estaba ocupado. Y entonces ahora trabajo con un director de fotografía que se llama Vittorio Storaro, que es un italiano, que está considerado también uno de los mejores del mundo, tiene 3 Óscares. Y él hizo El último emperador, Apocalipsis ahora, ha hecho muchas películas increíblemente maravillosas y él ahora es mi fotógrafo de cabecera. Entonces hasta ahí va hasta Como Agua para Chocolate, es donde llega el momento más importante de mi carrera. A partir de ahí pues, he hecho muchísimas películas. Una de las que más me gusta es cuando dirigía a Woody Allen, que se llama Picking Up the Pieces. Y esta película tiene una anécdota muy bonita. Yo estaba, ya saben que los directores y actores tenemos agentes que nos consiguen el trabajo. Entonces yo estaba visitando a mi agente y entonces mi agente estaba hablando con alguien
que me llamó la atención. Cuando colgó, dije, ¿quién era? Era Woody Allen. ¿Qué quiere? Pues dice que está muy aburrido de que solo él se dirige a sí mismo y que quiere que lo dirija otro director. Y le dije, pues mándale rápido mi script. Total, el no ya lo tenemos, es como con las muchachas, ¿no? El no ya lo tenemos, pero hay que preguntar de todas maneras. Entonces, a la semana, bueno, le mandó el libreto y a la semana me llama y me dice, oye, Woody quiere hablar contigo. Pues órale. Y entonces me mandaron a Nueva York. Y yo llegué a Nueva York y me entrevisté con Woody Allen. Y ya saben que él toca en un café, toca los jueves el clarinete, es jazzista. Entonces ese lugar ahora es como un templo donde él es la estrella y es el santo ahí. Entonces yo estaba ahí muy emocionado hablando con él. Entonces me dijo, ¿por qué me quieres dirigir? Y dije, bueno, mira, yo estudié en París un curso de un año con lo que se llama la Comedia del Arte Italiano. La Comedia del Arte Italiano eran un grupo de actores que siempre andaban populares, de pueblo en pueblo, andaban de gira. Ellos habían clasificado la sociedad en estereotipos. Eran la criadita, el muchacho era arlequino, colombina, Pantalón era el viejo libidinoso, Capitano era el soldado ostentoso, etc. Entonces llegaban a un pueblo, empezaban a buscar los chismes del pueblo, qué había hecho el presidente municipal, el alcalde, qué había hecho, quién se había robado no sé qué, quién le había puesto los cuernos a no sé quién, etc. Y entonces el jefe de la troupe hacía una listita, en una tableta, y les ponía el argumento de ese día. Y los actores, que cada uno de ellos hacía un personaje para toda su vida, salían a improvisar todos los días, eran una maravilla. Y la comedia del arte italiano es la fuente del humor en el teatro, desde hasta todos los más grandes que hubieron en los siglos. Esto fue en el siglo XVII. Entonces, le dije yo a Woody, es que tú eres un personaje de comedia italiana. Y entonces me dijo, ¿por qué? Digo, porque tú creaste un personaje y que fue Woody Allen, porque él no se llama así, es su personaje, y lo interpretas toda tu vida, y lo interpretas genialmente. Pues interesante. Y él me preguntó, ¿qué es eso? Cuando le dije la comedia del arte italiana. Pero yo estoy seguro que él lo sabe, es un hombre muy culto, pero quería saber si yo lo sabía, ¿no? Entonces, pues bueno, me fui a mi hotel y llegando al hotel me llamó mi agente que Woody había aceptado, porque le presentaron un montón de scripts y él aceptó el mío y aceptó trabajar conmigo. Entonces me dio muchísimo gusto. Y además le dije a mi agente, bueno, con una condición. ¿Cómo? Y además vas a poner condiciones, ¿qué te pasa? No, le digo que yo quiero que él vaya a filmar a Los Ángeles, porque él nunca ha salido de Nueva York y aceptó. Es la única vez que ha salido a filmar a Los Ángeles. Y filmamos Picking Up the Pieces, que se les recomiendo, la pueden conseguir ahí en Google o en no sé dónde, o en Amazon o donde sea. Es una película muy bonita. Y todo el mundo me decía, mis colegas, oye, no te da miedo, no te va a obedecer, pues él siempre se dirige a sí mismo, es director. Dije, no, porque yo también soy director y actor. Y los que estamos en la industria sabemos que el cine es un medio de directores. Y el teatro es un medio de actores y la televisión es un medio de escritores. Entonces, el director es el que manda. Y yo cuando me contratan como actor, dejo mi sombrero de director en la casa y obedezco y soy profesional. Así que yo espero que eso sea así. Y así fue. Era una maravilla trabajar con él. Él llegaba desde las 7 de la mañana a su tráiler, nosotros usamos tráileres, ya saben, pues estar ahí, como camerino rodante. Y entonces llevó a un amigo de su infancia que lo acompañaba siempre, y entonces él jugaba ajedrez con él, y cuando no estaba actuando, o se encerraba y practicaba su clarinete,
Y cuando yo lo llamaba, ahí estaba justo, se sabía todas sus líneas, era de lo más obediente. Y cuando yo le decía algo, él me decía, yes, sir. Y a mí me apantallaba eso, que Woody Allen me dijera, sir, caray. Y es que es una costumbre en el cine. La actriz mi actriz favorita es Angélica Aragón. Y ella, y somos muy buenos amigos. Y cuando trabajamos juntos, le digo, Angélica, haz esto y esto. Yes, sir. O sí, señor, me dicen en español. Sí, señor. Entonces es una costumbre en el cine. Y así estuvo. Y luego, en ciertos momentos, yo le decía, mira, Woody, después de decir tus líneas aquí en esta escena, quiero que improvises. Yo sabía que era un improvisador genial. Y le pedía eso. Y en efecto lo hacía. Y yo echaba a perder el sonido de las escenas porque no me podía aguantar la risa. Porque es una maravilla, es un genio como cómico, ¿no? Como actor cómico. Así que esa fue la historia. Él escribió un libro y dijo, en el libro, dijo que había sido muy, muy bonita nuestra experiencia, etcétera. Es que es otro de los puntos culminantes de mi carrera. Ahora, para el futuro, yo tengo muchísimos planes. Bueno, digamos 4 o 5 proyectos importantes. Un director de cine siempre tiene varios proyectos que está como malabarista, haciendo a ver cuál cae, porque se requieren tantas cosas, tantos detalles y tantos elementos para que una película se haga, que uno tiene que tener varias y a ver cuál cae, cuál hace clic, porque de repente uno tiene un actor y cuando ya está listo el actor está haciendo otra película, o pasan 1000 cosas, ¿no? O ya subió el dólar y ahora ya no te alcanza el presupuesto, ¿no? Ahorita esperamos que baje mucho el dólar para que gane Hillary. Y lo siento mucho si alguno acepta, vota por Trump, aquí es la democracia, cada quien puede pensar lo que quiere, pero ya ni la muelan. Bueno, entonces eso es una síntesis de mi carrera, que si se las hago un poquito más larga, se va a tardar como 3 horas, porque tengo 64 años de carrera. Entonces va a estar muy lejos, pero muy, muy larga, digo yo. Muchas gracias, muchas gracias.